Amén, hermanos, damos gracias al Señor por estar conectados nuevamente. Amén. Gracias le damos al Señor porque podemos estar desde aquí, desde el kilómetro 41700, el Virrey del Pino. La página es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Y agradecemos al Señor por poder estar dándonos esta oportunidad de poder transmitir su palabra, de poder engrandecer su nombre. Gracias le damos al Señor por la vida del hermano Juan Pablo y la hermana Rosemary, que estuvieron haciendo la primera hora del programa. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. El Señor bendiga también a los hermanos de la radio y la predicadora. Les saludamos en esta mañana, el hermano Diego. Y bueno, también saludamos a nuestro amado pastor, su esposa, el pastor Ramón Encina. Y bueno, nuestra congregación, como siempre lo decimos, se encuentra en la calle José Hernández 384. Y los días de reunión son los miércoles, sábados y domingos a las 19 horas, hermano. Así que les invitamos cuando ustedes quieran visitarnos, ustedes pueden acercarse a la congregación y pueden disfrutar del culto juntamente con nosotros. Bueno, hoy no la están viendo a mi esposa porque mi hijo Timoteo está un poco ingripado, un poco congestionado y bueno, lo está atendiendo, pero la van a estar escuchando, ayudándome con los versículos. Así que bueno, también van a ver un poquito de cambio porque estamos perfeccionándonos un poquito para poder salir con una mejor calidad de imagen. Así que bueno, hermano, hoy estamos en una presentación diferente, hermano. Así que bueno, gracias damos al Señor por todas estas cosas. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora de programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu vida, Señor, la cual tú pusiste en nosotros, Señor, para que podamos manifestarla. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos están escuchando, Señor. Bendice, Señor, la radio. Señor, que tú multipliques, Señor, todo aquello, Señor, que tú le otorgas a la radio para la transmisión de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que están apartados, Señor, que nos están escuchando. Que tú hables a su corazón, Señor. Que ellos no tomen esta palabra, Señor, como como un cuento, Señor, o como algo pasajero, Señor, ni que tampoco, Señor, me vean a mí, Señor, sino que vean tu palabra, tu poder, Señor, manifestándose a través de mi vida, en este caso, Señor, la vida de mi esposa, Señor, para que ellos puedan ser convocados por ti, Señor, si se han apartado, que se puedan volver, Señor. Que ellos vean, Señor, que hasta aquí, Señor, ellos no han podido, Señor, sostener su vida sin ti. Señor, por eso tú le das la oportunidad en este día de restablecer la comunión contigo, para que tú seas aquel que se haga cargo de sus vidas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos. Nosotros estábamos mirando, venimos mirando el libro de Romanos como siempre, ¿no? Porque queremos transmitirle a los hermanos, como dice la palabra, la necesidad del Evangelio, la culpabilidad del hombre. De eso también, no solamente a los hermanos que no tienen este conocimiento de la gracia, sino a aquellas personas que tal vez nos escuchan por primera vez o para ellos por casualidad, como siempre lo decimos, personas que no conocen a Cristo, pero que escuchan la palabra y Dios les habla. Y entonces Dios lo primero que le hace ver es la culpabilidad del hombre, la necesidad del Evangelio, la necesidad de vivir una vida conforme al Evangelio. Después le enseña al hombre lo que es el hombre moral y religioso y lo que es el hombre pecador, que los dos están bajo la misma condenación, los dos están en la misma situación, necesitan o restablecer su comunión con Dios o volverse a Dios de todo su corazón. ¿Vio? Después vemos el ejemplo de Abraham y de David en cuanto a la fe. Después vemos la justicia que nos es alcanzada por Dios. Vemos los resultados de la justificación, vemos cómo deshacernos del cuerpo del pecado, cómo deshacernos de todo aquello que impide que nosotros podamos servirle a Dios con limpia conciencia. Y después entramos en el capítulo 8, donde entramos a vivir una vida en el Espíritu y podemos servir a Dios con todo nuestro ser. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, pero hoy nosotros queríamos tocar ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, hermano. Fíjese, porque hay mucha necesidad de que la palabra de Dios se predique, pero no solamente que se predique. Estábamos mirando en la iglesia central estos días
que hay 3 puntos donde la palabra nos lleva. Antes nosotros habíamos visto 2, que era el creer y el declarar. Pero hoy Dios nos lleva a que no solamente tenemos que creer la palabra, tenemos que declarar la palabra, sino que la tenemos que manifestar. ¿Vio? Porque si no, nos pasa como nos pasó ya una vez, que un hermano vino y dijo: es muy hermosa la palabra de gracia, muy hermosa la palabra de gracia, muy hermosa la palabra que ustedes predican. Pero ¿y dónde está? Nos dijo el hermano, ¿dónde está? No, yo quiero ver dónde está, porque yo quiero imitar la palabra de gracia, la quiero recibir en mi vida, pero también quiero manifestarla y necesito un ejemplo para eso. ¿Vio? Entonces nosotros creemos la palabra, la declaramos a la palabra, pero también la manifestamos. Entonces ahora nosotros podemos ver que tenemos que llevar a la manifestación todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El mundo tiene necesidad de conocer a Dios. Y la responsabilidad está en nosotros, la iglesia. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 1, hice más o menos una introducción de lo que venimos viendo, hermano, y a dónde vamos a apuntar en este día, para que usted pueda entender el mensaje. Aunque como siempre decimos, nosotros no estamos para hacerle entender la palabra. Nosotros le transmitimos lo que Dios nos da. Pero el que da entendimiento de la palabra es el Espíritu Santo. También saludamos a mi mamá, ya me estaba olvidando, que hoy no está con nosotros, pero nos está escuchando. Está trabajando y bueno, no puede estar con nosotros. Así que bueno, hermano, dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ¿vio? Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios. El mundo conoció a Dios. ¿Cómo lo conoció a Dios? Conoció a Dios por medio de las cosas creadas. Conoce a Dios en cada día de su vida, en su respirar, en su andar. Conoce a Dios, va caminando por este mundo y puede ver las maravillas que Dios hizo. Pero dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Empezaron a buscar la razón de por qué las cosas fueron creadas. Y ahí empezaron las diferentes teorías que nosotros hoy conocemos, que el mundo nos presenta, ¿vio? Como la teoría de la evolución y todas esas cosas. Entonces ellos empezaron a buscar explicaciones lógicas para lo que Dios, por medio de su palabra y por medio de su poder, Él creó. Que tiene relación con lo que decíamos al principio. Dios usó su palabra, usó su poder, pero también hubo una manifestación de ese poder. Y entonces las cosas fueron creadas. El mundo fue creado, el universo fue creado, el hombre fue creado, ¿vio? Y el hombre no fue creado de cualquier manera. Dice que él fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Eso por qué dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios? Porque Dios tenía que valerse de un ser semejante a él para poderse dar a conocer en este mundo, ¿vio? Entonces dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes, dice, se envanecieron en su razonamiento, ¿vio? Se envanecieron. Ahí vamos a leer en Efesios 4:17. Alabado sea su nombre. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que podemos hablar su palabra un día más, ¿no? Que el Señor nos regala, que podemos estar levantados, en pie. Gracias al Señor por la misericordia de Él que se renueva cada mañana, ¿no? 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Vio? ¿Por qué ellos? Porque hay una ignorancia en cuanto a la voluntad de Dios. Ahí en el libro de Malaquía, que no lo vamos a buscar, creo que es en el libro de Malaquía, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice. Oseas 4:6, perdón. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento le faltó? De cómo llevar a la vida práctica lo que ellos tenían, porque ellos tenían la ley, el sacerdocio, eran salvos por elección. Pero también nosotros tenemos que entender
que la voluntad de Dios era que ellos no sean salvos por medio de la ley, sino que ellos aprendan a vivir por gracia que se había manifestado muchos años antes. Pero ellos querían ser igual que los otros pueblos, entonces Dios le dio la ley y ese fue el fin. Entonces, pero fíjese que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces ahí entra, fíjese que esto viene a relación de lo que decíamos, creemos, declaramos, pero también manifestamos. ¿Y qué es lo que manifestamos? No podemos manifestar la misma conducta que teníamos antes que tienen los otros gentiles, que tienen las personas del mundo. No podemos manifestar, ¿vio? O no debiéramos manifestar la misma conducta, ¿vio? Porque ya por el tiempo transcurrido, dice la palabra, ya no podemos manifestar esa conducta. Ya hemos crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Ya hemos renunciado a la vida vieja, hemos renunciado a los deseos de la carne, hemos renunciado al mundo. Hemos renunciado a todo aquello que impide que nosotros manifestemos una vida espiritual. Entonces dice, esto requiere que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo que andan en la... Sí, tienen el entendimiento entenebrecido, pero nosotros no. ¿No? Nosotros no. Dice que Pablo oró, dice, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, ¿no? Para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no tenemos el entendimiento entenebrecido, ¿no? No hay tiniebla en nuestro entendimiento. Dios nos habla la palabra, nosotros la recibimos, la declaramos, la ponemos por práctica y confirmamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces no tenemos el entendimiento entenebrecido, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos todas las facultades que Dios nos dio para poder llevarlo a la realidad. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando en que no mantenemos una comunión con esa vida que Dios nos dio para poder llevarlo a la realidad. Entonces, al no tener una relación con esa vida para poder llevarlo a la realidad, tenemos relación con otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Y tenemos relación con la carne, con el mundo o con los deseos de la carne. Y entonces dice, andamos como los gentiles, ¿no? Como los gentiles. Pero dice que la palabra vino para que nosotros no andemos como los gentiles, dice, como los otros gentiles, porque nosotros también somos gentiles, pero nosotros somos salvos, somos comprados con la sangre de Cristo y somos propiedad de Él. Pero nos dice, llama a nosotros que no andemos como los otros gentiles, dice, que andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué es eso de andar en la vanidad de su mente? Y andan conforme a su sentir. Hoy siento así, ando así, hoy siento así, ando así. Hoy no quiero vivir más y bueno, y vivo como un hombre desdichado, un hombre, ¿vio? Hoy siento deseo de alcanzarlo todo y voy en busca de eso, pero mañana fracaso y ya no. No, el hombre espiritual es firme en su camino y en su convicción es firme todos los días de su vida, ¿vio? Es firme en todos los días de su vida. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El de ellos, pero el de nosotros no. El de nosotros no. No sé si tenía algo para compartir ahí. Y vamos a leer ahí en Lucas 17:26. Esto que nosotros estamos compartiendo no es algo nuevo, hermano. No es algo nuevo, no es algo, una situación que ha venido a este mundo ahora. No es que nunca pasó y pasó ahora, esto ya pasó. Dice que desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el libro de Mateo hubo 400 años de silencio de Dios. Y ahí la maldad se multiplicó enormemente. En el tiempo de Sodoma y de Gomorra se entregaron a la lascivia, a las concupiscencias y la maldad se multiplicó grandemente. Y en este tiempo usted ve en las calles, ve en la televisión, escucha en la radio y ve cómo la maldad va aumentando, cómo la depravación del hombre va aumentando. Pero eso es señal de que algo bueno va a venir. Algo bueno va a venir, porque cuando se manifestó la depravación en Sodoma y en Gomorra, entonces vino la liberación. Cuando se manifestó en esos 400 años de silencio, vino nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy vemos cómo la maldad se va multiplicando, y eso es porque la iglesia se está preparando para poder ser arrebatada. Pero antes de ser arrebatada, tiene que manifestar la vida que ha recibido. Tenemos que manifestar esa vida, porque si no, entonces estamos corriendo en vano y estamos trabajando en vano.
Dice Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta el 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Vio? Así será el día. ¿Vio? Así será el día en que Él se manifieste. Pero antes de que el Señor se manifieste, estamos llamados nosotros a manifestarnos. A manifestar la vida que Dios trajo a este mundo. Porque dice ahí en Romanos, dice, porque el deseo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están gimiendo dentro de sí mismos, esperando la redención de todas las cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos que manifestar lo que hemos recibido. Ya lo hemos creído, ya lo hemos declarado en el momento de la situación y nos ha libertado de la situación. Pero ahora tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que manifestarlo. En todo momento, en todo momento. El Señor manifestó la vida del Padre a aquellos que eran oprimidos por el diablo en todo momento. ¿Vio? En todo momento Él la manifestó. ¿Vio? Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esto no cambió, hermano. Esto no cambió. Esta palabra fue escrita hace más de 1000 años, pero no cambió. El razonamiento en las personas de este mundo los sigue envaneciendo, los sigue alejando de Dios. Ahora, ¿cómo se vence ese razonamiento, esa oposición para poder ganar a esas personas? Y tenemos que ir a la manifestación de esta vida. Tenemos que ir a la manifestación del carácter de Cristo. ¿Vio? Porque así el Señor Jesucristo lo hizo. Así lo hizo Él. Él manifestó. Sí, hermano, pero nosotros estamos en un cuerpo de carne. ¿Vio? Estamos en un cuerpo de carne. Tenemos tendencias en nuestra carne. Tenemos debilidades en nuestra carne. Tenemos cansancio. Bueno, ¿y el Señor? ¿Y el Señor no las tenía? ¿Qué dice ahí en Romanos 8:1 y 3? Y nosotros también tenemos la misma situación. ¿Vio? Y Él fue tentado en todo. ¿Vio? No dice que Él se despojó de su deidad, se despojó de la majestad que Él tenía en los cielos, se hizo hombre, se humilló, se hizo hombre, semejante a nosotros, dice, tenía una naturaleza humana semejante a la nuestra, sin pecado, pero semejante a la nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tenía sueño y se dormía, tenía hambre y comía. Seguramente que si era tentado por las cosas que hoy nos tientan a nosotros de este mundo, la carne lo iba a querer llevar a Él a ceder a la tentación. Pero Él, ¿cómo vencía? Vivía en una vida de comunión con el Padre todos los días de su vida. Pero ahora tenemos que descubrir cómo es esa vida de comunión que Él vivía, porque siempre nosotros vemos a Jesús orando, apartándose, ayunando y todas esas cosas. Bueno, no dice la Biblia que Él ayunaba, pero vemos que Él oraba, ¿vio? Pero nosotros vemos que la oración es importante. Pero si no nos rendimos a esa vida que está en nosotros, por más vida de oración que usted tenga, si no se rinde a esa vida, la carne va a cobrar fuerza. Cuando usted salga de la oración, la carne va a cobrar el doble de fuerza y lo va a querer arrastrar en pos de ella a sus deleites. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. Y el 3. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, Jesús ya no resolvió el problema.
Ya no resolvió el problema. Sí, pero yo en mi humanidad, en mi carne, tengo estos pensamientos, estos sentimientos, estos deseos, estas pasiones. Pero ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y siempre hablamos que cuando habla de ley habla de un poder. El poder que está en la vida de Dios, que está en nosotros, nos libertó a nosotros del poder del pecado y la muerte. Y nos liberta cada día. Porque la palabra dice que el pecado nos asedia, dice. ¿Vio? Eso de que nos asedia nos persigue, pero no nos puede alcanzar. No nos puede alcanzar. Y entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí nosotros mirábamos esta semana, mirábamos en la iglesia y el Señor nos hacía ver a través del pastor, ¿qué es eso de andar conforme al Espíritu? Eso de andar conforme al Espíritu habla de andar conforme a la palabra. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Y hay un versículo que dice, si vosotros permanecéis en mí, o si mis palabras permanecen en vosotros, algo así dice el versículo. Ahí mi esposa lo va a buscar para poder citarlo, hermano. Entonces dice, para que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Entonces cuando nosotros andamos conforme a la palabra, estamos diciendo que andamos conforme al Espíritu. ¿Vio? Porque entonces ahí se cumple lo que nosotros decíamos al principio. Creemos, declaramos y manifestamos. No puede decir una persona, yo ando conforme al Espíritu y la palabra no es una realidad en su vida. No puede ser, porque entonces él está diciendo que la palabra que él está escuchando no sirve para santificar su vida o no sirve para transformar su vida. ¿Dónde está la palabra que vos predicás? Y dice ahí en Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? La que manifestamos. ¿Dónde está la palabra de fe que vos predicás? Y acá está. ¿Vio? Que el Señor nos ayude, porque para esto nadie es suficiente sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la vida de Dios. Para esto nadie es suficiente. Esto no es mental. No, yo me voy a mentalizar que voy a manifestar la vida del nuevo hombre y no voy a ceder a los deseos de la carne. No es así. No es así. Hágalo. ¿Cuánto lo va a lograr? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Pero en algún momento la carne va a cobrar mayor fuerza y le va a vencer. ¿Vio? Pero cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, conforme a la palabra, entonces la carne no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros, porque la carne ¿con qué se encuentra? Con la palabra. ¿No fue así que el Señor venció a Satanás? Si tú eres hijo de Dios, dice, échate abajo, dice, está escrito que a tus ángeles mandará cerca de ti, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero también escrito está, le dijo Satanás, no tentará el Señor tu Dios. ¿Vio? Él vivía conforme al Espíritu, vivía conforme a la palabra. Por eso le pudo vencer a Satanás cuando Satanás les tentó. Así también nosotros. Pero era Jesús. Sí, pero dice que nosotros tenemos la misma vida que Él tuvo. Entonces, si Él no tuvo, vamos a ponerlo así, si Él no tuvo excusa para poder vencer las artimañas de Satanás, tampoco nosotros. ¿Dijimos? Juan 15:7. Sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vio? Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros. ¿Y cómo sabemos que la palabra permanece en nosotros? ¿Cómo sé yo que la palabra permanece en el hermano? Cuando la palabra es una realidad. Entonces ahí yo puedo decir, la verdad que este hermano anda en el Espíritu. Como dice ahí en Primera de Juan, capítulo Segunda de Juan, ahí mi esposa dice, y en esto me gozo, dice, de que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad, ¿vio? Segunda de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibí del Padre. No.
Vamos a buscarlo. Vamos a leer ahí en 1.6 de Primera de Pedro, 1.6 y 7. Sí. Nos comparte la hermana Estela. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es probada. ¿Cuándo es probada? En el momento donde nosotros vamos a manifestar. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, andamos en la palabra, manifestamos la palabra, entonces va a venir la prueba y vamos a salir vencedores. Vamos a salir vencedores, ¿vio? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. De que cómo nosotros podemos hacerle ver a las personas de este mundo que se puede vencer el estado de este mundo. Lo primero que ellos tienen que conocer, que tienen que ser salvos por medio de los méritos de Cristo. Que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Y después, una vez que ellos entran a la vida del Espíritu, entran a la vida del Señor, entran a la vida de la iglesia, entonces hay que llevarlos, hay que ir llevándolos. Primero hay que ir enseñándoles que ellos son salvos, que ellos son justificados, que ellos son redimidos por la sangre de Cristo, que ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús, y ahora que ellos tienen que andar conforme al Espíritu. Ahora, mire, nosotros después de cuántos años hemos entendido esto, después de cuántos años, y ahora entendemos por qué nosotros, aún teniendo este conocimiento de gracia, desgraciadamente hemos fracasado en algunos puntos, ¿vio? Fracasado en cuanto a manifestar, pero eso no nos desacredita a nosotros, no nos anula a nosotros, ¿vio? No en cuanto a nuestra salvación, sino que al contrario, no eso, aunque no tendría que ser así, como yo siempre digo, no necesitamos pasar por el error para aprender lo que es el error, si nosotros seguimos una dirección. Pero bueno, al no conocer esto, de que tenemos que andar conforme al Espíritu, que es conforme a la palabra, hemos pasado por algunos fracasos. Y ahora entendemos por qué. Porque nosotros vivíamos creyendo y declarando, pero nos faltaba el vivir en el Espíritu, el vivir conforme al Espíritu, o sea, conforme a la palabra. Por eso nosotros fracasábamos. Por eso no entendíamos nosotros cómo. Si yo creo, declaro, pero voy a la realidad y tengo este problema y no puedo salir del problema. Ahora entendemos, dice, no con los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando habla conforme al Espíritu, conforme a la palabra. Como dice, como citamos, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, dice. ¿Vio? Entonces usted anda conforme a la palabra y la palabra le va dando las herramientas para que usted pueda vencer. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Vio? No tengo yo mayor gozo que este. ¿Vio? Yo dice, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Y fíjese si el Señor, si no alegraría el corazón del Señor que nosotros andemos en esta verdad. ¿En qué verdad? En la palabra. Porque mis palabras son espíritu y son verdad, dice. ¿Vio? Son espíritu y son vida, perdón. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros andamos en la palabra, andamos conforme a la palabra, andamos en el espíritu. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vamos descubriendo cómo ir venciendo las situaciones, cómo ir venciendo las tentaciones que vienen contra nuestra vida, cosas que antes nosotros no podíamos vencer, teniendo este conocimiento de gracia. Pero ahora gracias al Señor que por su misericordia Él nos alcanzó este conocimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Y bueno, lo vamos a creer, no es suficiente. Lo vamos a declarar, no es suficiente. Lo tenemos que manifestar. ¿Vio? El apóstol Juan escribió y dijo, lo que hemos visto y oído, dice, esto anunciamos, dice. Lo que vieron nuestros ojos, dice, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, dice,
tocante al verbo de la vida, dice, estos anunciamos. Y seguramente que no solamente él se los anunciaba, sino que se los manifestaba. Por eso lo podía transmitir. ¿Vio? Por eso lo podía transmitir. Pablo le enseña a los corintios en algo, fíjese, en algo secular. ¿Vio? Hablando un poco en ese caso usa el ejemplo de la mezquindad de los corintios. Pero él le dice, estas manos me han servido frente a la necesidad. Entonces no solamente que él creyó que Dios lo podía sostener y que lo declaró, sino que lo pudo llevar a la realidad, ¿vio? Para poder mostrarle a ellos que hay una realidad en esta palabra, que hay una realidad en esta palabra de gracia tan maravillosa. Ahora fíjese, siempre hablamos con el pastor y siempre hablamos con mi esposa. Cada hermano que nosotros conocemos toma una parte de esta palabra de gracia y se distancia de nosotros. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso sería si cada uno de nosotros, habiéndose apropiado de la palabra de gracia, nos uniríamos entre todos. Nos uniríamos como es la voluntad del Señor. Dice un solo cuerpo. ¿Vio? Un solo cuerpo, dice. Si nos uniríamos y creyéramos y declaráramos y manifestáramos la vida de Dios a través de nuestros cuerpos, manifestáramos la palabra a través de nuestros cuerpos, entonces fíjese cuánta gloria le traería al Señor. Si el Señor Jesucristo, manifestando la voluntad del Padre a través de su cuerpo, viviendo una vida en comunión con el Espíritu Santo, le trajo gloria al Padre, imagínense nosotros manifestando esto, cuánta gloria le traeríamos al Señor, que es la cabeza de la iglesia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que mirar. Por eso la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. ¿En qué fe? En esta fe que se tiene que manifestar. ¿Vio? En esta fe que se tiene que manifestar, porque la palabra es una palabra de fe y se tiene que manifestar, se tiene que ver. ¿Vio? Por eso esto está muy lindo, esto de que yo me pueda parar frente a una cámara o me pueda sentar frente a una cámara y le pueda transmitir la palabra del Señor, como el Señor me la ha transmitido a mí. Pero tenemos que ir más adelante. ¿Vio? Tenemos que ir más adelante. ¿Y a dónde tenemos que ir? A que podamos manifestar el carácter de esta vida, de este mensaje de gracia a través de nuestras vidas. ¿Sí? Pensaba que todo esto tiene un propósito, ¿no? Y no es solamente para que nosotros podamos alcanzar a manifestar la vida de Dios y que podamos heredar con Él todas las cosas, ¿no? A llegar a reinar con Él, sino que para que otros sean ganados. Amén. Muchas veces vemos los robos que hay, no hace falta ni siquiera prender la tele, salimos acá en el barrio y los robos que hay, los chicos en las esquinas drogándose, pero ¿qué hacemos frente a eso? Solamente lo miramos, ¿no? Pero la iglesia también está para frenar esas cosas, o mejor dicho, para combatir contra el pecado, ¿no? Y veía una propaganda que decía, todos juntos contra el dengue podemos vencerlo, ¿no? ¿Y cuánto más la iglesia, si se pudiera unir, ¿no? Para ir contra el pecado, para sacar a esos chicos de la calle, para que la gente conozca el Evangelio, pero ya no como una palabra dicha nada más. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Filipenses, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Y eso es necesario, hermano. Es necesario que así nosotros podamos llevar a la práctica estas cosas. ¿Por qué? Porque están aquellos que sufren. Están aquellos que sufren. Nosotros siempre hablamos la palabra, manifestamos la palabra y miramos hacia adentro. Cuando digo hacia adentro, estamos mirando hacia adentro de la iglesia. Ciertamente que los hermanos necesitan que aquellos que son más crecidos manifestemos la palabra que estamos enseñando, ¿no? Pero también tenemos que mirar hacia afuera. Y afuera hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando por tantas situaciones y que está buscando refugio de todas esas situaciones en diferentes lugares. Pero Dios le quiere dar la solución a su vida, ¿vio? Y Dios, para darle la solución a su vida, Dios no va a bajar del cielo como hace 2000 años bajó en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo y manifestar su amor. Él ya lo hizo, ya lo hizo. Ahora Dios se manifiesta a través de sus hijos, a través de la iglesia, ¿vio?
Por eso el creer, el declarar y el manifestar. ¿Vio? Y ahí en Romanos capítulo 10, versículo 13, mire lo que dice la palabra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Las personas quieren ser salvas de las circunstancias. Bueno, la palabra dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ellos no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Si supieran cómo hacerlo, en lugar de ir al umbandismo, en lugar de ir a las sectas, en lugar de ir a la iglesia católica, vendrían a nosotros, o vendrían al Señor a través de nosotros, la iglesia, y recibieran a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces entregarían su vida a Cristo y serían su vida transformada. Pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Fíjese que el mismo Juan les habló a ellos exhortándole y le dijo, ¿quién os enseñó, dice, a huir de la verdad? ¿Quién os enseñó? ¿Vio? Y entonces dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero fíjese, ahí está la responsabilidad de nosotros. Ahí entra la responsabilidad de nosotros como iglesia, como su cuerpo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en alguien que no han creído? Fíjese, ellos van y invocan a las imágenes, porque en ellos creen. En ellos creen. No, yo, si me falta trabajo, voy y le pido a tal santo. Y si me falta salud, voy y le pido a tal santo. Y si me falta esto, voy. ¿Vio? Y entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Pero acá hay un punto más importante que ese. ¿Y cómo creerán de aquel a quien no han oído? Dice. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Vio? Entonces ahí entra nuestra responsabilidad. ¿Vio? Nosotros hemos creído, hemos declarado y empezamos a manifestar. Ahora, ¿para qué es ese fin? Ya ese es el cuartel de instrucción. Bueno, ahora tenemos que salir fuera del cuartel de instrucción, direccionado por el Señor, obviamente, no por nuestra propia cuenta, y entonces empezar a manifestar a aquellos que sufren la vida que hemos recibido, y empezar a transmitir este evangelio de gracia, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y ahí está la responsabilidad de la iglesia, transmitir esta palabra de gracia. Pero ahora entendemos que no solamente la transmitimos con nuestro hablar, sino con la manifestación del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios hecha una realidad en nuestra vida. ¿Vio? Hecha una realidad en nuestra vida. Porque tiene que ser así. Mire, yo tengo parientes que son panaderos, pasteleros, y cuando yo los conocí ellos me decían, yo hago unas tortas tan ricas, y yo le decía, sí, está bien, muy bien. Y me mostraban fotos de sus tortas, de sus cosas que ellos hacían. Pero hasta que yo no las probé, no pude comprobar la realidad de lo que ellos me decían. No pude comprobar si eran ricas, si tenían tal ingrediente que ellos me decían. Hasta que no las probé, no pude comprobar. ¿Vio? Y así está en lo espiritual. Nosotros tenemos el deber de parte de Dios. Dios nos dio ese deber a nosotros, como iglesia, como aquellos que somos llamados a manifestar esta vida, de mostrarle al mundo que hay una vida diferente. Cuando el mundo la vea, la va a querer probar. Y si nosotros le estamos manifestando la realidad de la palabra, la realidad del Espíritu, entonces ellos van a comprobar que es verdad lo que nosotros le predicamos y que es verdad lo que Dios dice acerca de esta vida nueva que Dios le ofrece a ellos para vivir. No sé si tenía algo ahí. ¿Vio? Entonces dice, ¿cómo pues? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán al cual no han oído? Dice. Pero ¿cómo oirán? Dice, si no hay quien les predique. ¿No? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces ahí está nuestra responsabilidad. Ahora, como decía recién, no es de cualquier manera. No es que usted puede agarrar ahora y porque tiene un sentir en su corazón sale a la calle y me voy a predicar el Evangelio. No, usted tiene que seguir una dirección. ¿Vio? Y Dios da esa dirección a través de sus pastores, a través de los evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros.
Y entonces dice, ¿y cómo creerán al cual no han oído? Dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, entonces ahí, ahora llegó el tiempo. Entonces, usted ya fue adoctrinado, ya fue perfeccionado, ¿no? Entonces su pastor le dice, bueno, ahora vos tenés el crecimiento para poder manifestar esta vida y para poder transmitirla a aquellos que sufren. ¿Y qué va a hacer usted? Ya fue enviado, ya fue perfeccionado. Primeramente fue perfeccionado, fue probado, fue aprobado por Dios. Entonces ahora Dios, a través de su pastor, lo envía a usted para que transmita esta palabra. Que como volvemos a decir, como dice ahí en Romanos capítulo 8, está hablando de cuando dice los que andan conforme al Espíritu, habla de esa palabra que tiene que ser una realidad en nosotros para que nosotros la podamos alcanzar a aquellos que no lo están logrando. ¿Vio? Entonces ahora usted es comisionado para ir. Bueno, ahora vos estás preparado para ir. Y entonces cuando usted está preparado para ir y es enviado, entonces usted no falla. ¿Por qué no falla? Porque lo que leímos el programa pasado, creo que fue ahí en Primera de Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, dice. ¿Vio? ¿Y qué quiere decir eso? Que la palabra que nosotros hemos recibido se hizo vida en nosotros. Y entonces ahora nosotros podemos mantener una comunión con el Espíritu Santo, atesorando esa palabra, y la vida espiritual se manifiesta. ¿Qué vida? La vida que formó la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios forma una vida, forma un carácter en nosotros. Y esa vida es la que la gente necesita para salir de los problemas y de la situación. ¿Quién? ¿La gente que está en el mundo? Sí, la gente que está en el mundo. Pero también hay hermanos que están siendo oprimidos por su carne, por las falsas enseñanzas, por falsos maestros, y no saben cómo salir de ahí. Entonces Dios nos capacitó a nosotros para poder transmitir esta vida preciosa y gloriosa a aquellos que están sufriendo. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Vio? Entonces ahora nosotros entendemos. Dios nos capacitó a nosotros, nos formó, y todavía nos va formando porque tenemos que llegar a la imagen, a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Vio? Cuando eso se complete en su expresión máxima, entonces nos iremos con Él. Si Él no viene antes, ¿no? Si Él viene antes, entonces dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en los aires y así estaremos con el Señor. Pero si Él no viene antes, entonces nosotros vamos siendo transformados hasta que no vayamos con Él. Y entonces esa transformación que viene a través de la palabra de Dios, esa transformación nosotros tenemos que manifestar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Gracias le damos al Señor porque Él nos hizo entender, hermano. Esto es algo que nosotros no entendíamos antes. Y por causa de no haberlo entendido, venían las situaciones que venían y a veces nosotros salíamos avergonzados. ¿Cómo puede ser? Si yo conozco la palabra, ¿cómo puede ser que no pueda vencer? Y ahí está. No solamente está el hecho de conocer la palabra, sino de andar en la palabra, de vivir la palabra. ¿Vio? De vivir en el Espíritu. Y ahora entendemos que vivir en el Espíritu es manifestar la palabra que nosotros hemos recibido. ¿Vio? Y cuando nosotros la manifestamos, entonces nosotros empezamos a comprobar. Cuando empezamos a comprobar, más queremos atesorar o más queremos que la palabra se manifieste en nosotros. Y más atraemos a otros. Fíjese, cuando nosotros no manifestamos o la palabra de Dios no se manifiesta en nosotros, nadie quiere acercarse a nosotros. Pero cuando la palabra de Dios se va haciendo una realidad en nuestra vida, todo el mundo se va acercando a nosotros. Todos aquellos que tienen necesidad, obviamente, ¿no? Aquellos que se sienten exhortados por la palabra se alejan. Los que se sienten amonestados por la palabra se alejan. Pero los que se sienten confortados, los que se sienten animados por la palabra que se va haciendo una realidad en nosotros, ellos se siguen acercando a nosotros. ¿Vio? ¿Y no tenés algo más para compartirme? Sí, tengo. Y entonces usted le va compartiendo la palabra y tiene que aprovechar ese momento. Pero eso no es por causa del conocimiento que hemos acumulado en nuestra cabeza, sino por causa del conocimiento que se hizo una realidad en nuestra vida. ¿Vio? Por causa del conocimiento que hizo una realidad en nuestra vida. Entonces las personas ven esa realidad
y se acercan a nosotros. ¿Vio? Y entonces después terminan recibiendo la palabra y la terminan manifestando al igual que nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Por eso dice, como leíamos en el capítulo 1 del libro de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron. Ellos le conocieron de una manera diferente, le conocieron por medio de las cosas creadas. Pero hoy la gente tiene que conocer a Dios a través de su palabra, a través del Espíritu. ¿De qué Espíritu? De la palabra hecha una realidad en nuestra vida. A través de eso la tiene que conocer la gente. A través del conocimiento, sí, la gente conoce a través del conocimiento. Pero déjenme decirle que hay personas en el mundo que tienen más conocimiento de la palabra escrita que nosotros. Y eso no le transformó la vida. Al contrario, eso le llevó a ellos a tomar esa palabra que ellos conocen para atacarnos a nosotros. Ah, vos decís que vivís en el Espíritu, ¿y por qué haces esto y esto y esto y esto y esto? Vos decís que sos un hijo de Dios, ¿y por qué vivís o te comportás de esta manera? Y ahora nosotros entendemos que no solamente es suficiente creer la palabra, declarar la palabra, sino que tenemos que manifestar la palabra. Entonces cuando nosotros la manifestemos, todos esos argumentos se van a desvanecer. Todos se van a desvanecer. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que nos vamos a defender, sino que la vida de Dios manifestándose en nosotros, la palabra, el Espíritu manifestándose en nosotros, va a contrarrestar todos esos argumentos y todas esas acusaciones para con nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Comprobar eso es algo maravilloso. Y entonces eso nos va a llevar a nosotros a poder alentar a otros hermanos. No, hermano, yo lo logré. Con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra hecha una realidad en mi vida, yo lo logré. Vos también lo podés lograr. Vos también lo podés alcanzar. ¿Vio? Seguí adelante, no te desanimes. Sí, pero hermano, fíjese que mi carne me hace sentir. Sí, también nuestra carne nos hace sentir muchas cosas. Pero nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu, en la palabra, y no a satisfacer los deseos de la carne. ¿Vio? No satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu, andar en la palabra. ¿Vio? Y cuando nosotros alcancemos a manifestar todas estas cosas, va a ver cómo el nombre del Señor va a ser glorificado. Yo le compartía hoy a mi esposa cómo el Señor siempre, a lo largo de la historia, cómo el Señor se valió de una persona. ¿Vio? Dice que Él iba a destruir Sodoma y Gomorra, que la destruyó. Pero no la destruyó hasta que los que entraran aquellos que tenían que ser salvados de la destrucción en la casa de Rahab. Iba a destruir el mundo antiguo, pero encontró que estaba Noé y destruyó al mundo, pero salvó 8 personas, dice, porque halló gracia Noé delante de Dios. ¿Vio? En Jericó, perdón. ¿Vio? Y en Sodoma y en Gomorra la destruyó, pero dice que encontró al justo Lot, dice que afligía su alma justa todos los días, dice. ¿Vio? Pero ¿qué hizo? No perdonó a la ciudad, sino que la destruyó, pero salvó al justo, dice. Así hizo con Noé, así hizo con muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿vio? Que tenían un corazón conforme al corazón de Dios, o que Dios hallaba gracia en ellos. Pero hoy Dios nos llama a nosotros a apartarnos del mal, a apartarnos del mundo y manifestar la vida del Espíritu. Ahora nosotros podemos entender, gracias al Señor que podemos entender, ¿qué es manifestar la vida del Espíritu? Manifestar lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Y la palabra de Dios tiene para todos, ¿no? Como nos compartían los hermanos el jueves, ¿no? Que le habla a los esposos, a las esposas, a los hijos, ¿no? Qué lugar debe ocupar cada uno, y en las familias, si cada uno ocupara su lugar, qué diferente sería la sociedad. Pero bueno, sabemos que Satanás vino para hurtar, para robar, para hurtar, matar y destruir. Pero dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros tenemos que poner en práctica esto que hemos recibido. Tenemos que poner en práctica. No alcanza solamente con el creer.
No alcanza solamente con declarar. Ahora nosotros creemos, declaramos, y el Espíritu Santo va haciendo una obra en nosotros a través de la palabra, y nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos conforme al Espíritu? Conforme a la palabra. Amén. Lo recibimos, lo atesoramos en nuestro corazón, pero también lo tenemos que manifestar. También lo tenemos que manifestar. ¿Vio? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que manifestarlo? Porque esa es la voluntad de Dios y porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y para que tenemos la responsabilidad frente a aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros de manifestar esta vida, para que ellos queden sin excusa y para que nosotros no quedemos sin fruto. Así que bueno, hermanos amados, gracias damos al Señor, hasta aquí me ha dado el Señor y nos pone muy contentos de poder transmitir esta palabra, ¿no? Porque ahora esperamos que así como nosotros hemos entendido, hemos recibido, hemos entendido y lo vamos, no digo, como dijo el apóstol Pablo, no digo que lo haya alcanzado ya, pero nos extendemos hacia adelante, vamos manifestando esta palabra y vamos comprobando lo que la palabra de Dios produce, así esperamos que los hermanos lo puedan alcanzar y lo puedan manifestar. Así que bueno, hermanos amados, damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos dejó compartir y saludo a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, a nuestro amado pastor también que nos estuvo escuchando, y que el Señor pueda bendecir sus vidas, hermano, que usted pueda comprobar, porque este evangelio es un evangelio que nosotros nos da la capacidad de poder manifestar la vida de Dios para que podamos comprobar, dice, para que podáis comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Y como fin, dice, la vida eterna. Damos gracias al Señor, hermano. No sé si quería agregar algo. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa de este día. Acuérdese que puede volver a escuchar los programas de los hermanos, del pastor, en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y bueno, los días de programa son los lunes de 9 a 10 está el pastor o los hermanos que van a la radio, y de 10 a 11 estamos nosotros, y los días viernes están ellos de 10 a 11 y nosotros de 11 a 12. Que el Señor les bendiga, hermanos, les esperamos, les invitamos para que nos visiten en la congregación. El día sábado y el día domingo tenemos reunión a las 19 horas en la calle José Hernández 384. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias, porque ahora sabemos, Señor, ahora tú nos has aclarado, Señor, qué es esto de vivir conforme al Espíritu, Señor, qué es vivir conforme a la palabra, Señor, qué es manifestar esta palabra de gracia tan maravillosa. Señor, gracia que tiene la capacidad de transformar nuestra vida, Señor, de edificarnos, de sobreedificarnos, Señor, y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Bendice, Señor, a los hermanos que nos han escuchado y a los que van a escuchar después, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.